Declaración de ausencia y fallecimiento. La declaración de ausencia es un proceso que se constituye con el periodo de ausencia de una persona de la cual se desconoce su domicilio y su paradero legal, debido a una desaparición voluntaria o accidental, o también en su caso puede llegar a ser forzosa. En Chihuahua, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Chihuahua, se menciona que cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado y en otros 3 periódicos de su último domicilio, y si no los hay, en 3 de los de mayor circulación en la República, señalándose para que se presente un término que no será menor de 3 meses ni mayor a 6 meses, y dictará las providencias necesarias para asegurar sus bienes. En el artículo 625 del mismo código se nos menciona que en caso de que se presuma que el ausente tenga un domicilio en el extranjero o actividades en el extranjero, se debería remitir una copia a los cónsules mexicanos donde pues posiblemente se podría encontrar de él. Asimismo, en el artículo 626 se nos menciona que si el ausente tiene hijos menores de edad que estén bajo su patria potestad y no hay una persona designada para el cuidado de ellos, esto será de acuerdo a los artículos 473 y 474 del mismo código. Y en el artículo 627 se nos menciona que las obligaciones y facultades del depositario serán las que la ley asigne a los depositarios judiciales. Pero, ¿quiénes pueden ser esos depositarios? Bueno, esos depositarios o también representantes en el caso de la declaración de ausencia, por ejemplo, puede ser el cónyuge del ausente, hijos mayores de edad que residen en el lugar o ascendientes más próximos en grado del ausente o en su defecto, en caso de que no exista ninguno de los anteriores, el juez nombrará al presunto heredero. ¿Cuándo termina este cargo? En este caso, bueno, con el regreso del ausente, con la presentación del apoderado legítimo, con la muerte del ausente o con la posesión provisional. En el artículo 641 del mismo código se nos menciona que el representante deberá publicar 9 edictos llamando al ausente, donde se debe señalar el nombre y domicilio del representante y el tiempo que falte para que se cumpla el plazo en el que se señalan los artículos 644 y 645. Asimismo, en el artículo 642 se nos menciona que los edictos se publicarán por 2 meses, con un intervalo de 15 días, y se remitirá a los cónsules, de acuerdo como vimos anteriormente. También en el artículo 643 se nos menciona que el representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta de esta obligación o el incumplimiento de la misma lo hará acreedor de daños y perjuicios en contra del ausente. Como vimos en la diapositiva anterior, el artículo 644 nos menciona que pasado un año desde el día en que se haya nombrado al representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia. Y en el 645, si es que el ausente tenía a alguien, algún apoderado general, para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia hasta que hayan transcurrido 2 años desde que se contara la desaparición. Si es que no se tuviera ninguna noticia suya sobre su paradero. También en el artículo 648 se nos menciona quiénes pueden pedir la declaración de ausencia. Número 1, los presuntos herederos legítimos del ausente. Número 2, los herederos instituidos en testamento abierto. 3, los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente. Y cuarto, el Ministerio Público. En el artículo 649 se nos menciona que durante 3 meses, con intervalos de 15 días, en el periódico oficial y en los principales del último domicilio del ausente, y pues bueno, que se le remita respectivamente a los cónsules, se tendrá que encontrar la demanda fundada.
En el artículo 650 nos menciona que pasados 3 meses desde la fecha de la última publicación, si es que no existieran noticias del ausente ni oposición alguna de algún interesado, el juez declarará en forma la ausencia. En el artículo 652 se nos menciona que la declaración de ausencia se publicará 3 veces en los periódicos mencionados con un intervalo de 15 días, remitiéndose a los cónsules, como está previsto en los edictos, y ambas publicaciones se repetirán cada año hasta que se declare la presunción de muerte, en otras palabras, hasta que ya se declare el fallecimiento de manera formal. El artículo 680 nos menciona que transcurridos 3 años desde la declaración de la ausencia, el juez, ya sea por instancia de parte interesada, declarará la presunción. Respecto a los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse que haya ocurrido una explosión, incendio, terremoto, inundación o algún otro siniestro semejante. Bastará que hayan transcurrido 2 años contados desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia. Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de un año contado a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su último paradero por última ocasión, para que efectivamente se declare la presunción de muerte. Por último, en el artículo 695 nos menciona que el representante y los proveedores provisionales definitivos en sus respectivos casos tienen la legítima procuración del ausente en juicio fuera de él. O sea, más que nada, pues tener cuidado aunque no se encuentre como tal. Y en el artículo 697 se nos menciona que el Ministerio Público velará por los intereses del ausente y ese será oído en todos los juicios que tenga relación con él y en las declaraciones de ausencia y presunción de muerte. En el 2021, de acuerdo con cifras oficiales al 1 de noviembre, se estimaba que aproximadamente 94.086 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas en México. Es por ello que nace la siguiente ley. Es por ello que nace la siguiente ley, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la cual fue publicada en junio del 2018. Y la última reforma en la cual nos estamos basando fue la del 1 de abril del 2024. Esta ley tiene el objetivo de que se presuma la vida. Como tal, no se desconoce si hay muerte o ausencia de la persona, pero busca más que nada reconocer y proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos desaparecidos de la persona. La declaración especial de ausencia, pues bueno, como repitiendo nuevamente, tiene el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica, conservar de la patria potestad de los hijos o hijas menores de edad del ausente, protección de los derechos patrimoniales y protección de los derechos laborales. Asimismo, el artículo 1 de dicha ley nos menciona que es de orden público e interés social, por lo cual tiene 4 objetos principalmente. 1. Establecer el procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de ausencia. 2. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida. 3. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida. Y 4. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares vulnerables en esta situación. Pero bueno, ¿quiénes son estas personas que pueden solicitar la declaración especial de ausencia? Estas personas que pueden solicitar dicha declaración son las siguientes. Número 1. Los familiares. Número 2. Ministerio Público a solicitud de los mismos familiares. Número 3. Representantes legales de los familiares.
Número cuarto, la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la persona desaparecida. Y punto número 5, algún asesor jurídico. Pero, ¿cuáles son estos requisitos que debe presentar dicha solicitud de declaración? Bueno, el nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida y sus respectivos datos generales. 2. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la persona desaparecida. 3. La denuncia presentada al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada o del reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuarto, la fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición o los últimos conocimientos que se tengan con la misma. Quinto, el nombre y edad de los familiares o de aquellas personas que tengan una relación sentimental, afectiva, inmediata y cotidiana con la persona desaparecida. Sexto, la persona a la que se dedica, la actividad a la que se dedica la persona desaparecida, así como los datos relevantes sobre su empleo. Séptimo, los bienes o derechos de la persona desaparecida. Noveno, los efectos que se tenga la declaración especial de ausencia en los términos del artículo 21 de dicha ley. Noveno, toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al órgano jurisdiccional para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida. Y décimo, cualquier información adicional y relevante a la persona desaparecida que no se haya mencionado en los artículos, en los supuestos anteriores, pero que sea de importante conocimiento en este caso. Si es que un extranjero llegara a ser, digamos, ausente en territorio mexicano, de acuerdo al artículo 13, se iniciará un procedimiento de declaración especial de ausencia eh, en el órgano jurisdiccional, donde se debe informar la solicitud presentada a la embajada, consulado o agregaduría del país de origen de la persona desaparecido. Asimismo, una vez que se concluya dicho proceso, se debe iniciar en el órgano jurisdiccional para hacerse llegar una copia certificada de la resolución de declaración especial de ausencia por parte de la embajada, consulado o agregaduría del país de origen de la persona desaparecida. Como contraste en todo esto, esta es una figura que también se encuentra en el Código Civil de España, donde menciona que la declaración de ausencia es un procedimiento judicial mediante el cual se declara formalmente que una persona se encuentra ausente de su domicilio habitual y no se tiene noticias de su paradero. Esta figura tiene como objetivo proteger los intereses y los derechos del ausente, tanto de los familiares y acreedores. Y bueno, eso sería todo. Estas son algunas referencias y muchas gracias por su atención.